Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, entró a un gran estudio de televisión donde iba a comenzar un programa en vivo. Sabía que los conductores le harían preguntas difíciles. Pero lo que no sabía era que tenían un plan para hacerlo quedar mal. Aún así, no estaban listos para lo que ocurrió después. La audiencia empezó a apoyarlo. En solo unos minutos, todo cambió. Y al final, una voz destacó por encima de todas. Fue un momento que hizo que la televisión en vivo se sintiera como una película. Antes de contar toda la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna parte emocionante. Cuando se abrieron las puertas del estudio, Bukele entró al set. El ambiente se sintió raro, como si algo grande estuviera por ocurrir. Jorge Ramos, el conductor principal, revisaba sus apuntes. María Antonieta Collins le sonreía, pero no se veía como una sonrisa amigable. León Krause miraba a Ramos, como si se prepararan para un juego difícil. Todos en la sala lo sentían, esta entrevista no iba a ser fácil. Al principio, la charla fue normal. Le preguntaron a Bukele sobre la seguridad en su país y cómo trabajaba con Estados Unidos. Pero aunque todos sonreían, no se sentía cálido. Los espectadores estaban muy callados, esperando ver qué pasaría. Entonces llegó la gran pregunta. Señor presidente, dijo Jorge Ramos, usted habla mucho sobre hacer que los medios sean honestos. Pero hay gente que dice que usted está tratando de detener la libertad de expresión. ¿Dónde traza la línea? La sala se quedó en silencio. Bukele lucía tranquilo. Creo en la libertad de expresión, dijo. Pero eso no significa permitir que se propaguen mentiras. La libertad llega con responsabilidad, especialmente para quienes comparten noticias. La cara de Collins mostró una reacción rápida. Krause se acercó. ¿Quién decide que es una mentira? Preguntó. Algunos dicen que usted también ha dicho cosas que no eran verdad. La tensión aumentó. Bukele miró a la audiencia y luego a los conductores. De eso deberíamos hablar, respondió con voz firme. No gritando, no insultando. Deberíamos tener conversaciones reales como esta. La gente en la audiencia comenzó a asentir y susurrar en señal de acuerdo. Collins intervino rápidamente. Ha respaldado a personas que fueron duras con los periodistas. ¿Cómo puede decir que respeta el periodismo si también respalda a quien lo daña? Esa es una buena pregunta, respondió Bukele, asintiendo. Respeto el verdadero periodismo. Pero no respeto las mentiras disfrazadas de noticias. La gente de mi país merece la verdad, aunque sea difícil de escuchar. Los susurros en el público se hicieron más fuertes. La audiencia parecía estar del lado de Bukele. Solo quedaba un momento, uno que conmocionaría a todos. ¿Entonces usted cree que es mejor que las mentiras? Preguntó Ramos, mientras algunas personas del público mostraban incomodidad. Bukele esperó un segundo. Miró las tarjetas de notas de Ramos. Sabía lo que planeaba preguntar. Lo que estoy diciendo, respondió, es que nadie debería estar a salvo de ser cuestionado, ni yo, ni ustedes, ni este programa de televisión. Algunas personas en el público soltaron risas nerviosas. Collins levantó una ceja. Eso es fuerte. ¿Está diciendo que este programa dice mentiras? Bukele respondió de inmediato. Todos los medios han cometido errores. Lo que importa es lo que haces cuando te das cuenta de uno. Collins golpeó la mesa con los dedos. Tenemos reglas. No compartimos historias descabelladas. Bukele se mantuvo tranquilo. Pero mucha gente se ha sentido herida. No solo por sitios pequeños, sino por programas como este en los que confiaron una vez. Eso hizo que todos se detuvieran. No fue grosero ni enojado. Simplemente fue honesto. Krause alzó la voz. Usted inició investigaciones que fueron vistas como injustas. ¿Se arrepiente? No, respondió Bukele con claridad. La verdad no está para favorecer a un bando. Vi los hechos, aunque molestaran a la gente. Ramos se recostó. Parece que cree que es el único que dice la verdad. No quiero que se me vea como alguien especial, contestó Bukele. Solo quiero justicia. Si los servidores públicos son cuestionados todo el tiempo, y deberían serlo, los medios también deberían serlo. El estudio volvió a quedarse en silencio. La gente escuchaba de verdad. Collins cruzó los brazos. ¿Quiere que los periodistas sean castigados? Quiero que sean responsables, dijo Bukele. Si el gobierno miente, hacemos audiencias y preguntas. Pero cuando los medios mienten, no pasa nada. Eso no es justo.
Ellos también tienen poder. El ambiente se volvió más frío. Krause parecía incómodo. Pero si hace eso, dijo Krause, ¿no detendrá a la gente de hablar libremente? Bukele se inclinó un poco. Solo si piensas que la verdad es peligrosa. Esa frase no se perdió, golpeó fuerte. La audiencia guardó silencio. Luego, la gente empezó a aplaudir. Primero unos pocos, después más. Los conductores miraron al productor. Eso no estaba en sus planes. Ramos cambió de tema rápidamente. Hablemos de ley y orden. ¿Cree que algunas instituciones como la policía o la fiscalía se usan con fines políticos? Sí, respondió Bukele rápido. Y eso debería preocupar a todos. Estas instancias deben seguir la ley, no ideas políticas. Ahí sucedió algo, no se trataba de muchas palabras o gritos. Fue una sensación. La gente en el estudio empezó a entenderlo. Hasta los conductores se vieron inseguros. Ya no era solo una entrevista. Se estaba convirtiendo en un momento importante. Cuando una historia encaja con su opinión, se muestra. Cuando no, se ignora o se bromea, dijo Bukele. Tras las cámaras, el ambiente se enfrió. Eso no es cierto, dijo Ramos, cruzando los brazos. Hemos invitado a personas con diferentes puntos de vista. Sí, contestó Bukele. ¿Y cómo los trataron? La audiencia volvió a susurrar. Collins no espero. Se hace la víctima, pero ha trabajado con gente que fue dura con periodistas. No soy una víctima, respondió Bukele. Solo tengo el coraje de decir lo que otros piensan. Ya no confían en los medios, y eso no pasó por accidente. Parecía que alguien encendió una vela bajo la mesa. Todo se calentó. Ramos intentó retomar. Antes dijo que algunas instituciones eran injustas. ¿Está diciendo que hay algo oscuro en lo alto? Sí, respondió Bukele. Y no soy el único que lo dice. Hay documentos, informes, quejas. Todo está ahí. Pero decir eso aquí lo hace aún más político, dijo Krause. Hace afirmaciones grandes sin mostrar pruebas. Traje pruebas, contestó Bukele. Pero nadie me pidió mostrarlas. Ustedes me preguntaron sobre mis creencias, no sobre hechos reales. Él rebuscó en su saco y sacó un papel doblado. Este papel tiene títulos que fueron retirados, noticias falsas y errores que su cadena nunca corrigió. La sala se quedó muy callada. Todos se sentaron más rectos. Collins así vio molesta. Solo quiere hacerse viral, dijo. Hago esto, dijo Bukele en voz baja, porque durante años me han llamado peligroso, mentiroso, extremista. Y ahora que tengo 5 minutos para decir mi versión, ¿dicen que lo hago por atención? Esa frase golpeó fuerte. Ramos no respondió de inmediato. Bukele puso el papel sobre la mesa y lo deslizó hacia los conductores. No tienen que leerlo ahora, dijo, pero espero que lo hagan. Y espero que la audiencia pregunte por qué los errores casi siempre favorecen a un lado. El ambiente volvió a cambiar. Más gente aplaudió. No fue ruido. Fue significativo. La audiencia ya no estaba del lado de los conductores. Ellos lo notaron. No dijeron nada, pero se les notaba en la postura. De pronto, Bukele estaba liderando el programa. Ramos trató de retomar el control. Ya dejó su punto, dijo, un poco molesto. Pero esto no es una corte, es solo un programa de televisión. Bukele esbozó una pequeña sonrisa. Entonces hablemos en serio. Sin actuación. Solo preguntas reales y respuestas reales. El público aplaudió más fuerte. Collins intervino enseguida. Bien, hablemos con honestidad. Usted trabajó con gente que fue dura con periodistas. ¿Cómo lo explica? Bukele no pestañeó. Ustedes hablan de política. Yo hablo de confianza. No son lo mismo. Krause interrumpió. Pero usted fue parte de ese grupo. ¿Lo niega? Trabajé para un gobierno, dijo Bukele con firmeza, no para una historia. Seguí hechos, no aplausos. Entonces llegó un momento que nadie esperaba. Bukele miró a Jorge Ramos y dijo, ¿puedo preguntarle algo? La sala quedó callada otra vez. El aire pareció detenerse. El conductor estaba a punto de ser cuestionado. Ramos esperó un segundo y respondió. Adelante. En los últimos 5 años, Bukele preguntó, ¿cuántas veces este programa pidió disculpas por algo falso, sin que se lo exigieran? La pregunta pegó fuerte. Jorge miró hacia los técnicos. Nadie respondió enseguida. Collins intentó hablar. Esto no es sobre nosotros.
Bukele se mantuvo tranquilo. Sí lo es. Millones ven este programa. Si quieren que los demás sean honestos, ustedes también deben serlo. Todos contuvieron la respiración. La mesa estaba en silencio. Sin enojo, solo quietud. No sabían qué decir. Ese silencio habló más que 1000 palabras. Finalmente, Jorge respondió. Buena pregunta. No sé cuántas. Eso es todo lo que quería saber, dijo Bukele. El público aplaudió nuevamente. No por cortesía, sino con significado. El programa había cambiado. Ya no estaba en control. Estaba siendo retado. Collins se enderezó en su silla. Se hacen llamar periodistas, pero solo damos nuestra opinión. Las opiniones son poderosas, dijo Bukele, sobre todo cuando se muestran como hechos. No eran solo palabras. Era como lo dijo, tranquilo, claro. Como si no presumiera, sino que dijera la verdad. Y eso hizo que los conductores sintieran algo inesperado, quedaron conmovidos. Para la gente en casa y en el estudio, ya no parecía que estaban contra Bukele. Se sentían como si estuvieran aprendiendo algo importante sobre el propio programa. Pero Bukele aún no había terminado de hablar. En la siguiente parte, dijo algo que hizo pensar a la gente en cuanto confían en las noticias. Y esta vez, los conductores no solo le hicieron preguntas, empezaron a ponerse personales. La mesa donde todos estaban comenzó a sentirse tensa. Ya nadie sonreía. Estaban serios. Collins se inclinó y preguntó con voz firme. Déjeme preguntarle algo, presidente Bukele. Usted habla de responsabilidad. ¿Se arrepiente de algo que haya dicho en público, de algo que desearía no haber dicho? No buscaba una respuesta, intentaba encontrar una debilidad. Pero él no mostró ninguna. Lamento lo rápido que se oculta la verdad, dijo Bukele. No lamento haber tratado de sacarla. Ramos levantó las cejas. Eso suena como si lo hubiera ensayado. Suena honesto, respondió Bukele. Y lo honesto incomoda. Krause intervino con voz más fuerte. Pero usted ha dicho cosas grandes sobre los medios, los tribunales y quienes hacen cumplir la ley. ¿No cree que eso divide más a la gente? Ahora no se trataba solo de política. Se trataba de quién tiene la culpa. Creo que lo que causa división, Bukele respondió, es cuando un bando puede preguntar todo y al otro le dicen que guarde silencio. La audiencia se movía en sus asientos. Susurraban, asentían, reaccionaban en silencio. Pero Collins no estaba lista para parar. ¿Y ahora dice que usted es la víctima? Preguntó con calma. Soy el mensajero, contestó él. Pueden atacarme todo lo que quieran, pero eso no cambiará la verdad. Esta vez, la audiencia no solo asintió. Aplaudieron fuerte y con sentido. No era que estuvieran de acuerdo. Sentían algo. Jorge Ramos se inclinó. Déjeme preguntarle algo que no está en nuestro guión. Bukele asintió. Adelante. Dice que la gente debe confiar en usted. Pero trabajó con personas que mintieron mucho. ¿Cómo logra que crean que usted es distinto? Bukele no esperó. Seguí la Constitución, respondió. No a una persona o grupo. Seguí los hechos, aunque fueron duros de escuchar, aunque nadie quisiera oírlos. Ramos esperó con la esperanza de que Bukele se equivocara. Pero no lo hizo. En ese instante, Bukele no solo hablaba por sí mismo. Hablaba de algo más grande. Que la verdad no debe pertenecer a un solo lado. Collins cambió de tema. ¿Entonces qué quiere que piense la gente? ¿Que usted es el héroe y nosotros los villanos? Bukele negó con la cabeza. No quiero eso. Solo quiero que la gente piense. Que cuestione lo que oye, quién se lo dice y quién decide que es verdadero. Luego hizo una pausa. El silencio pesó. No pido que crean en mí, dijo. Les pido que cuestionen a todos. Incluso a mí. Esas palabras fueron potentes. La audiencia no solo aplaudió. Algunos se pusieron de pie. No todos, pero fueron suficientes para cambiar el sentir de la sala. Los conductores miraron alrededor. Esto no iba como debía. No estaba en sus planes. Entonces Jorge Ramos dijo en voz alta. Está bien. Se lo reconozco. Bukele sonrió. No estoy aquí para ser bueno. Estoy aquí para ser honesto. Esa frase fue poderosa. Pronto estaría por todos lados en redes sociales. Compartida, comentada y repetida. Pero la charla aún no había terminado. Siguieron hablando de algo aún más serio. El patriotismo y quién tiene derecho a decir qué significa. Ramos preguntó en voz baja.
Usted dice que sigue la Constitución y ama a su país. ¿Pero qué significa ser patriota para usted? Bukele hizo una pausa. No porque no supiera qué responder, sino porque quería que todos escucharan de verdad. Para mí, dijo, Ser patriota significa defender tu país. Aunque sea difícil. Aunque la gente se enoje contigo. Aunque tu propio bando no quiera escuchar. Collins intervino rápidamente. ¿Pero de qué país habla? Muchos creen que usted no representa al El Salvador en el que creen. Bukele la miró fijo. Represento a todo el país, dijo. No a un grupo, ni a una idea. Me importa que seamos todos, aunque seamos distintos. Aunque no estemos siempre de acuerdo. Somos un solo país, y todavía estamos aprendiendo juntos. Sonó esperanzador, pero también real. No se sintió falso. Krause no estuvo de acuerdo. ¿No cree que su forma de hablar ha herido a algunas personas? ¿Que las ha hecho sentir que no pertenecen? Bukele respondió. Creo que ocultar la verdad duele aún más. Esta vez, la audiencia no aplaudió. Estaba callada. Muy callada. Collins alzó la voz. No puede decir que ama a su país mientras rompe sus partes importantes. Bukele la miró a los ojos. Esa es la diferencia entre lealtad y fe ciega, dijo. Me importa lo suficiente como para querer arreglar sus sistemas. Ustedes les importan tanto como para fingir que no están rotos. Eso hizo que la sala reaccionara. La gente suspiró. Cicero. Alguien aplaudió. Pero Bukele aún no había terminado. ¿Quieren hablar de patriotismo? Dijo más fuerte. El patriotismo no es ondear una bandera. Es ser valiente para decir, podemos hacerlo mejor. Aunque eso te cueste algo. Y sobre todo, aunque te cueste algo. Ahora no solo era una charla. Era un desafío. Ramos volvió a inclinarse. ¿Entonces quién decide qué es mejor? Respondió. La gente. Dijo Bukele. No los conductores, ni los líderes, ni los reporteros. La gente que se levanta, va a trabajar, paga impuestos y siente que no la escuchan. Entonces pasó algo. Una mujer se levantó en la audiencia. No era invitada. No trabajaba en el programa. Solo una mujer con una chamarra de mezclilla. No gritó. No alzó la voz. Simplemente dijo, con voz firme y clara. Por fin lo dice alguien. Todos en la sala se quedaron en silencio. Collins no contestó. Krause guardó silencio. Y por primera vez, Jorge Ramos no habló. Ese pequeño momento real hizo algo que ningún argumento había logrado. Probó el punto de Bukele. Ahora la conversación ya no se trataba de él. Se trataba de la gente. La gente que se sentía ignorada. Y, de alguna manera, Bukele había sacado ese sentimiento a la luz. Pero quedaba un tema más. Esta vez no era sobre política ni patriotismo. Era sobre poder, y quien realmente lo tiene. Nadie aplaudió. Nadie se rió. La sala estaba en silencio. No ese silencio que pide atención, sino el que la exige. Collins fue la primera en hablar. Pero su voz sonaba más suave ahora. ¿Estás diciendo que somos parte del problema? Bukele no evitó la pregunta. Digo que el poder no solo viene de estar al mando. A veces viene de tener un micrófono. La gente en la audiencia se movió en sus sillas. Krause cruzó los brazos. Nosotros no hacemos las reglas. No escribimos las leyes. No, respondió Bukele en calma. Pero ustedes moldean lo que la gente ve. Y eso a veces es incluso más poderoso. Ramos negó con la cabeza. ¿Ahora nos culpas de cómo se siente la gente? No, respondió Bukele. Ustedes son responsables de lo que dicen. Igual que yo. Pero cuando cometó un error, investigan. Cuando los medios cometen uno, solo siguen con la siguiente historia. Y fingen que no pasó nada. De nuevo, la audiencia se inclinó hacia adelante. Callados, escuchando. Collins intentó recuperar el control. Seamos honestos, tú también dijiste cosas que cambiaron la forma en que la gente piensa. No actúes como si estuvieras fuera de todo esto. No pretendo nada, dijo él. He visto el sistema desde adentro. Y he visto cómo ambos lados lo pueden abusar. Krause preguntó una vez más. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Sabías que sería duro. Bukele asintió. Vine porque la gente merece escuchar algo. Que no fue planeado por un equipo. Porque esta sala, dijo, mirando alrededor. Es donde muchas personas deciden en qué creer. Sobre líderes, sobre problemas,
sobre lo que es real y lo que no. Luego dio vuelta a la mesa. Ahora déjenme hacerles una pregunta. La sala se congeló. Ramos asintió levemente, permitió la pregunta. Ustedes me han preguntado sobre mi pasado, mis errores, mis creencias. Ahora déjenme preguntarles. ¿Qué hacen cuando saben que algo es incorrecto? ¿Pero encaja con su historia? ¿Lo dicen igual, o se quedan callados? No lo preguntó con enojo, lo preguntó con sinceridad. Y eso lo hizo aún más contundente. Collins intentó contestar, pero no encontró palabras. Kraus miró a Ramos. Ramos miró a la audiencia. Por un momento, quedó claro. No sabían cómo responder. Porque no era una pregunta cualquiera. Era la pregunta. ¿Quién cuenta la historia? ¿Y quién resulta herido cuando se cuenta mal? Bukele no insistió. Dejó que el silencio hablara. No digo que ustedes sean malas personas, dijo. Digo que tienen poder. Y el poder sin conciencia se convierte en control. Eso impactó. Hasta los camarógrafos bajaron el ritmo. Como si pudieran sentir el cambio en ese momento. Nadie lo esperaba. Ni de este invitado. Ni en este show. Pero estaba sucediendo, en vivo, frente a todos. Y aunque nadie lo dijo, la audiencia lo sintió. La historia ya no iba por el camino que habían planeado. Porque ya no era su historia. Era la suya. Y quedaba un tema más. Uno del que nadie quería hablar. Pero del que ya no podían escapar. Era lo más difícil de todos. La política detrás de las noticias. Y una vez que se mencionara, no habría vuelta atrás. Todos en la mesa lo sabían. Esto iba a cambiarlo todo. Collins intentó formular la pregunta suavemente. Bueno, dijo. Hablemos de cómo la gente ve el poder y las noticias. Dijiste que los medios a veces no son justos. ¿Crees que nuestro show tiene un lado político? Sí, respondió Bukele de inmediato. ¿Sí? Esa palabra resonó, grande y pesada. Collins se sorprendió. ¿Así, sin filtros? Bukele asintió suavemente. Sí. Así, sin filtros. Crowley intervino. Entonces, solo porque nosotros creemos en unas cosas. ¿Tú crees que no somos justos? Creo que hay cierto desequilibrio, dijo Bukele. Cuando los hechos pasan por un filtro ideológico, pierden su verdad. Y creo que eso sucede en este show, mucho. Ramos se inclinó hacia adelante. Nosotros decimos lo que vemos, dijo. Y en estos años hemos visto cosas peligrosas. Mentiras, conspiraciones y ataques a la democracia. No podemos decir que ambos bandos sean iguales. Cuando no lo son. No te pido que finjas, respondió Bukele. Te pido que seas justo. Si vas a señalar a un grupo por decir cosas mal, también debes hacerlo con el otro. Y ahí estaba. Lo que temían que dijera. Dicho con claridad, con calma, frente a todos viéndolos. Collins no cesó. Entonces danos un ejemplo. Bukele ya lo tenía. La historia de la laptop de Hunter Biden. Muchos dijeron que era falsa. Que la inventó Rusia. Redes sociales la ocultaron. Y su show, como muchos, nunca dijo, lo sentimos. O corrigió la historia. Incluso cuando resultó ser verdad. La sala se quedó en silencio. La audiencia se movió en sus asientos. No aplaudían, pero se sentía tensión. Porque lo recordaban. Krause respondió. Esa historia no estaba verificada en ese momento. No, dijo Bukele. Fue solo porque no convenía hablar de eso entonces. Ese es el problema. Los hechos no deben depender del calendario. Ramos entrecerró los ojos. ¿Estás diciendo que ocultamos la verdad? Digo que el entorno mediático penalizó a cualquiera. Que cuestionara la versión oficial. Y cuando descubrimos la verdad más tarde, nadie rindió cuentas. Collins subió el tono un poco. ¿Entonces quieres que pidamos disculpas ahora mismo? Bukele negó con la cabeza. No. No quiero una disculpa. Quiero transparencia. Quiero que la gente escuche ambas versiones. Y decida por sí misma. Hizo una pausa breve. Eso no es de izquierda ni derecha. Eso se llama libertad. La audiencia aplaudió. No por cortesía, sino porque lo sintieron de verdad. Ramos se recostó. No estaba enojado, estaba reflexionando. Porque sabía que algo había cambiado. La audiencia sintió lo que dijo Bukele. Pero no lo que los conductores decían. Bukele habló de nuevo, más suave. Cuando los medios actúan como filtros.
En vez de espejos, dejan de ser periodismo. Se convierten en influencia. La audiencia murmuró. Ya no se trataba de política. Era una cuestión de confianza. Y las personas en casa comenzaron a pensar. ¿Solo he estado escuchando lo que alguien quiere que crea? El ambiente se volvió pesado. El show seguía en vivo. Pero la conversación había tomado un nuevo rumbo. Después de eso, no habría un final sencillo, solo algo para recordar. Minutos después, Bukele dijo algo que marcaría a los conductores. Incluso después de que las cámaras se apagaran. Ramos habló otra vez, pero sonó calmado. Has dicho mucho. Dijiste que los medios están rotos, que no somos justos. Que la gente debería cuestionarlo todo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Bukele lo miró. Habló con claridad y elegancia. Mi respuesta es conversación. No monólogos. No discursos secos. Conversaciones reales, incómodas, cara a cara, como esta. Hizo una pausa para que escucharan. No odio a los medios. No les tengo miedo. Solo quiero que lo hagan mejor. Collins así inclino. Suena bien. Pero seamos honestos. La mayoría de lo que dijiste se recortará, cambiará o distorsionará. Bukele asintió. Probablemente. Pero la gente no es tonta. Sabe cuando algo fue manipulado. Y ya están cansados de eso. Luego miró directo a la cámara. No estoy aquí para cambiar la opinión de nadie. Estoy aquí para recordarles que tienen derecho a tener una opinión. Esa fue la frase. La que se recordaría. La que los productores tendrían que mostrar. Aunque no quisieran. Estoy aquí para recordarles que tienen derecho a tener una. Hubo un silencio. Collins miró sus notas y las guardó. Krause se reclinó, Ramos miró a un lado. Incluso ellos lo sintieron. El cambio. La pérdida de control. Bukele habló de nuevo. Me preguntaste si me arrepiento de algo. No me arrepiento de defender lo que creo. Incluso cuando me cuesta. Hizo otra pausa. Lo que me duele es ver cómo mucha gente tiene miedo. De hablar con libertad. Tienen miedo de ser etiquetados, cancelados o ignorados. Eso no es democracia. Es control disfrazado de conversación. La audiencia aplaudió de nuevo, más fuerte. No era un aplauso rutinario. Eran personas que acababan de ver algo pasar. Collins lo intentó otra vez. ¿No crees que programas como este al menos dejan que la gente hable? Bukele la miró con suavidad. Lo hacen, pero solo con quienes ya están de acuerdo. El verdadero desacuerdo es el que los hace sentir incómodos. Esa frase no fue un puñetazo. Fue un peso. Una verdad que no querían aceptar, pero ya no podían ignorar. Ramos suspiró. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Aceptamos que no nos vamos a poner de acuerdo? Bukele sonrió un poco. Debemos escuchar. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. El show casi terminaba. La música se acercaba. La cámara se alejaría. Pero algo ya había sucedido. Ya no importaba si hería. O si ayudaba. Porque algo real se había dicho. Y cuando la música empezó a sonar. Y las cámaras tomaron el plano general. Nadie supo qué decir. Menos Bukele. Él miró a los conductores una última vez. Gracias por invitarme. Y lo decía en serio. Los conductores lo sabían. Porque los hizo pensar. No vino a destruirlos. Vino a incomodarlos. Y lo logró. Pero aún quedaba un momento. Uno que no estaba en el libreto. Que fue completamente inesperado. Y que hasta dejó atónitos a los productores. Pronto los sabrás. El show terminó puntual. Sonó la música. El logo se apagó. La luz del letrero de aplausos parpadeó. Y la audiencia aplaudió. Pero no fue un aplauso normal. No fue por obligación. Fue pensativo. Profundo. Un aplauso que da gente. Cuando escucha algo inesperado. Y necesita tiempo para procesarlo. Los conductores se pusieron de pie. Reunieron sus papeles. Sin mirarse entre sí. Bukele se quedó sentado un momento más. No tenía prisa. Sabía que había cumplido su misión. Cuando finalmente se puso de pie. No miró a los conductores. Miró a la audiencia. Y asintió. Un simple gesto. Pero que significó mucho. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Un miembro del equipo, al costado del set. Susurró algo al productor. Este giró la cabeza. Miró a su alrededor. No a los conductores. Sino a la audiencia.
porque algo estaba pasando. Gente de la audiencia, por su cuenta, comenzaba a bajar hacia el escenario. No para protestar. No para exigir nada. Para hablar con él. Para estrecharle la mano. Para decirle algo en voz baja. Mientras las cámaras se apagaban. Y las luces comenzaban a bajar. Collins fue la primera en verlo. Se detuvo, paralizada. Mientras 3, luego 5, luego 12 personas se acercaban al hombre que les dijeron que no confiaran. Ramos volteó para atrás. Krause no dijo nada. Pero también los observó. Una mujer del frente tocó el brazo de Bukele. Y dijo lo suficiente para que otros lo escucharan. No estoy de acuerdo con todo. Pero gracias por decir lo que otros no se atreven. Él asintió. Sin cámaras. Sin momentos virales. Solo un instante entre personas. En el pasillo, un asistente le preguntó: ¿cortamos la grabación detrás de cámaras? La respuesta fue: no. Que siga grabando. Porque ya no era sobre el invitado. Era sobre algo real que había comenzado. Otro miembro del equipo se le acercó y dijo: hiciste que la gente hablara, eso no pasa mucho acá. Bukele sonrió. Eso era lo que quería. Minutos después, los conductores regresaron. Ramos pasó de largo sin decir palabra. Krause hizo un leve gesto. Collins estaba cansada, no enojada, solo en silencio. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Esto no fue un día normal en un talk show. Esto se quedaría con ellos. Porque no fue un concurso. Fue un recordatorio. La gente tiene derecho a preguntar. Duder. A escuchar más de una voz. Cuando Bukele finalmente salió del edificio, la gente ya hablaba de él en redes. Los clips circulaban. Pero el momento más fuerte, el más profundo, nunca salió al aire. No necesitaba hacerlo. Porque la verdad ya cumplió su cometido. Hacer pensar a la gente. Y la próxima vez que enciendan las luces de ese estudio, y alguien nuevo se siente en esa mesa, todos recordarán el día en que nada salió según el guión. Y se preguntarán: ¿y si el próximo invitado también es honesto? ¿Y si también habla sin miedo? Y tal vez, solo tal vez. Eso es lo que la gente espera ahora. Si te ha gustado esta historia, tenemos muchas más que te tocarán el corazón. Haz clic para ver más historias de bondad, amor y esperanza.